Mundial de concientización de escoliosis. Y a propósito de esto, en lo que tiene que ver con el Hospital de Clínicas, se van a ofrecer jornadas gratuitas de atención. Por ejemplo, el próximo 25 de junio. Sí. Es muy importante hablar de esto porque muchos chicos la padecen, es una deformación en la columna y a partir de eso hay que estar muy atento en cuanto a cómo vemos a los chicos, pero sobre todo también después tener el diagnóstico y un buen tratamiento. Afecta al 4% de los chicos el tema de la escoliosis y, por supuesto, vamos a charlar un poquito más sobre este tema con el doctor Andrés Ferrero, médico traumatólogo, especialista en patología de columna del Hospital de Clínicas de la UBA. Bienvenido, doctor. Lo saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por la comunicación. Gracias. La verdad que lo explicaron perfecto. Bueno. O sea, me quedan algunas palabras, pero estuvieron muy bien con la presentación. Por favor, ayúdenos a ahondar un poquito más en esta cuestión, la importancia de entender qué es la escoliosis y cómo afecta a las personas. Bueno, en primer lugar es muy importante tener en cuenta en qué etapa de la vida aparece, que normalmente cuando hablamos de escoliosis idiopática se da en la adolescencia. Así es, la transición entre que los chicos pasan de la primaria a la secundaria es el momento que generalmente pegan el famoso estirón. Sí. Ajá. Y en ese momento es tan importante que el médico pediatra o médico clínico de los chicos haga una evaluación justamente para ver si estos chicos están creciendo, sobre todo su columna, en forma normal o hay alguna alteración. Esta alteración es muy frecuente, como lo dijeron ustedes, que lo tiene entre el 3 y 4% de la población. Por suerte, la mayoría de las veces es algo leve, que uno solamente con observando y haciendo controles y esperando que el chico termine el crecimiento, no es necesario hacer ningún tratamiento más. Pero en algunos casos sí, por eso es tan importante estas jornadas y esta concientización, porque cuando pasa esto, cuanto más rápido agarremos el problema, o sea, más temprano vamos el diagnóstico, mejor vamos a hacer el tratamiento, por supuesto. Claro. ¿A qué le tenemos que prestar atención? Papá, mamá, ¿a qué le tiene que prestar atención a los chicos si hubo algún tipo de cambio? O mismo si eso se refuerza, por supuesto, el prestarle atención en los controles médicos, ¿no? Eso desde ya. Sí, bueno, desde ya obviamente que los controles son importantes con el pediatra, pero después uno lo que ve y normalmente son los padres o incluso el propio chico o a veces en el colegio el maestro o el profesor de educación física, lo que se ve habitualmente es que tal vez tienen un hombro un poquito más alto que el otro, la zona de la pelvis o alguna simetría en la espalda. El tema es que cuando es muy evidente, obviamente estamos hablando de escoliosis generalmente severa, o sea, ya avanzó muchísimo el cuadro, Claro. pero hay pequeños indicios que nos hacen pensar que esto puede pasar. Normalmente, por suerte, el diagnóstico es bastante simple y se puede hacer en cualquier lugar, cualquier médico o cualquier persona que esté un poquito entrenada lo puede hacer y rápidamente derivarlo al profesional. Normalmente lo que hacemos nosotros en el consultorio, y por eso estas jornadas de concientización y hacer lo que es el diagnóstico temprano es, vemos a un chiquito, lo evaluamos, le sacamos la remera y vemos la espalda, lo revisamos de espalda. Ahí vemos si tiene un hombro más alto que el otro, como decía, y cuando uno se inclina hacia adelante, imagínense que el chiquito está parado y se inclina hacia adelante con el torso, se genera una pequeña joroba, nosotros llamamos jiba, Sí. eso es por la salida de las costillas para la parte dorsal, y eso obviamente que es un signo bastante típico y patognomónico de la escoliosis. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Una radiografía. La radiografía es un estudio muy simple que se hace en cualquier lugar del país, no necesitamos, digamos, tener demasiado complejidad y con eso confirmamos y vemos qué tipo de escoliosis tenemos. Entonces, en función de qué escoliosis tenemos, y son leves, hacemos un tratamiento, moderadas otra y severas son las que normalmente son quirúrgicas. Por eso es tan importante los controles. ¿Y cuáles son los efectos en la salud, en el día a día de las personas que tienen una escoliosis quizás más avanzada? Bueno, la pregunta es excelente justamente porque la escoliosis, lo típico, lo que llamamos patognomónico, es que no duele. Claro. Entonces el paciente no consulta, el chico no le dice a sus padres o no se queja, puede hacer una actividad totalmente normal. Es que si esto empieza a tener una deformidad muy importante, sobre todo a nivel torácico, esto en una adultez temprana, obviamente como a nivel del tórax nos tenemos los pulmones y el corazón, podrá tener una alteración en un chico de 25 o 30 años por la deformidad justamente en esta etapa, en la adolescencia. Si tenemos una esclerosis severa con una deformidad importante, tenemos que corregirla para que después el resto de la vida tenga una vida normal, por supuesto. ¿Es fundamental la actividad física, doctor, desde muy temprana edad?
Siempre, siempre, independientemente de la escoliosis, la actividad física, yo siempre digo, nosotros somos como talibanes de la gimnasia siendo médicos, porque sabemos qué pasa cuando un chico hace gimnasia y obviamente un adulto, por supuesto también. Claro. En la primera infancia, en la adolescencia es cuando uno se empieza a desarrollar. Pensá que el cuerpo empieza, digamos, crece hasta los 30 años y después empieza a decrecer. Y Ajá. todo lo que hagamos hasta esa etapa de la vida, hasta ese momento de la vida, obviamente va a ser, digamos, lo que vamos a tener para el resto de la vida. Claro. Entonces, en la adolescencia, en la infancia, no solo digamos, por la parte física, sino también por la parte social. Pero desde Ujú. lo físico es muy importante porque, digamos, la estructura ósea, la estructura muscular, tener digamos, un buen patrón Ujú. musculoesquelético hace que, obviamente, que los chicos tengan menos problemas en Claro. general. Y Mm. después en la adultez, obviamente, que vemos pacientes grandes sin hacer gimnasia, que la verdad que hay una patología que nosotros llamamos sarcopenia, Ujú. Sí, que está bastante de moda en los últimos años, que es como si fuese la osteoporosis en Sí, el sí. sí. hueso, pero esto es en el músculo. Claro. Mm. Entonces, es muy importante que siempre en cualquier etapa de la vida lo hagamos. Ajá. La escoliosis se puede dar en todas las etapas de la vida, pero en esta etapa, en la adolescencia, es cuando generalmente se desarrolla. Por eso Mm. nosotros esta campaña lo que hacemos es tratar de hacer el diagnóstico, concientizar si uno ve que tiene un amigo, un sobrino o un hijo, obviamente, con alguna pequeña deformidad, mejor hacer el control de más. Lo vemos, nosotros esta campaña la hacemos todos los años, justamente este jueves, el 25 de junio, es el Día Internacional de la Escoliosis, entonces aprovechamos para Mm. hacer esta concientización y la atención que hacemos es entre las 8 y las 12 del mediodía. Hacemos la atención en el Hospital de Clínicas. Bien. Se pueden anotar la gente, obviamente, a partir de la página del hospital, que es hospitaldeclínicas.ua.ar, Ajá. y en un mail que es escoliosishospitaldeclínicas@gmail.com. Bien. Entonces se anotan, hablan con nuestra secretaria y ahí se anotan, es obviamente gratuito y en el mismo momento, obviamente como nosotros en el hospital le damos mucha importancia a la difusión, la concientización y a la educación, va a haber algunas charlas de especialistas, de médicos traumatólogos, de kinesiólogos, de psicólogos, porque obviamente que uno ve una parte del cuerpo, pero nosotros somos un todo, Ujú. entonces Ujú. es importante analizarlo desde ese punto de vista y en paralelo la comunidad, los pacientes, los padres pueden ver este tipo de charlas, obviamente se dictan en un Sí. aula que es el aula más grande del hospital, que es justo al lado del consultorio, y por la tarde hacemos una jornada más para médicos, que bueno, eso también es dentro de la parte científica. Bien, doctor, esperemos entonces que mucha gente vaya para, bueno, por supuesto, informarse, sobre este tema tan importante de la escoliosis. Muy amable, gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la difusión, es súper importante. Esto es diría casi como la vacunación, ¿no? Sí, Siempre la prevención es lo más la prevención, importante, sí. entonces tomás podemos prevenir todo tipo de problemas y llegar al diagnóstico de forma rápida y temprana, mejor pronóstico vamos a tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor, muy amable. Doctor Andrés Ferrero, médico, traumatólogo, especialista en patología de la columna del Hospital de Clínicas de la UBA, a propósito de jornadas de concientización sobre la situación de la esclerosis, ¿no? Lo que afecta a la escoliosis.